Saludos, estimados hermanos y hermanas, el Señor les continúe bendiciendo en gran manera. La reflexión de hoy lleva por nombre la gracia de Dios. Para ello vamos a utilizar como texto central Efesios 2, del 1 al 10. Desde este contexto conoceremos la manifestación de la gracia respecto de la salvación del hombre. En la actualidad observamos a través de los diferentes medios y redes sociales opiniones y aseveraciones de que si la salvación se pierde, salvo siempre salvo, somos predestinados, soy salvo porque hago buenas obras y pare de contar. Esto no es más que falta de conocimiento bíblico. La gracia es revelada en las Escrituras como el profundo amor de Dios en su interacción con el ser humano en este mundo. Y aunque algunos creen que ésta se sitúa en el Nuevo Testamento, al observar el contexto general bíblico nos damos cuenta de que la gracia está entretejida desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora si nos preguntamos ¿por qué la gracia? La respuesta es sencilla. La historia humana ha demostrado que el hombre es incapaz de desarrollar una sociedad justa, libre, en paz. Y la misma palabra de Dios muestra que el hombre no puede alcanzar la salvación de su alma con sus propios méritos. Ahora, la gracia respecto de su origen significa el favor de Dios. Iniciemos entonces con Efesios 2, verso del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo nos recuerda en estos 3 versículos de dónde venimos, cuál era nuestra condición cuando no habíamos sido alcanzados por la gracia de Dios. Y resalta claramente, estábamos muertos en delitos y pecados, es decir, vivíamos separados de Dios eternamente. Esto es por la incapacidad del hombre para responder a Dios. Seguíamos la corriente de este mundo, es decir, que participábamos de los placeres mundanos o mundanales, todos contrarios a la voluntad de Dios. Hoy notamos que muchos que dicen ser creyentes se congracian con el mundo. Quizás no han entendido su propósito en el Señor. Guiados por el príncipe de la potestad del aire, éramos siervos de Satanás. Para aquellos que aún no conocen al Señor y por alguna razón creen estar bien con Dios, Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Vivíamos dándole rienda suelta a los deseos de la carne, es decir, sometidos a la esclavitud del pecado, atrapados en las garras de Satanás. Hijos de desobediencia, nuestros pensamientos estaban siendo gobernados por el mal, llenos de orgullo, soberbia, nos creíamos autosuficientes, teníamos el entendimiento entenebrecido, apartado del consejo de Dios. Y por retribución de nuestro extravío, estábamos bajo condición. El fin nuestro era la muerte espiritual en el lago de fuego y azufre. Todas estas cosas y muchas más no suenan nada bien. Y si recapacitamos solo un poco, nos damos cuenta de que esa es la realidad de muchos allá afuera. Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, simpatizantes de Cristo que van los domingos a la iglesia. Pero ¿hacia dónde nos quiere llevar el apóstol con todo esto?
En primer lugar, que seamos agradecidos, que valoremos el sacrificio de Cristo en la cruz, que tengamos misericordia de otros, así como el Señor la tuvo para con nosotros. Jesús nos dice: mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? No basta simplemente con decir yo soy de Cristo, sino que debemos hablar con nuestro testimonio. Autoevaluémonos, no tomemos el acto redentor de la cruz en vano. No juguemos con el futuro de nuestras almas. La garantía de nuestra salvación es una vida de cambio, de transformación, que lleva fruto en el Señor. Continuamos con Efesios 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estos versos asoman la maravillosa gracia de Dios. La condición en la que nos encontrábamos era fatal, no había escapatoria, pero su amor, compasión y misericordia fueron más grandes que la circunstancia en la cual vivíamos, y el mismo Pablo lo confirma en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También es de aclarar que no solo murió por los que le conocemos, sino también por toda la humanidad. Juan 3:16 señala: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Seguimos con Efesios 2, 6 y 7. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De muerte pasamos a vida. Esto quiere decir que nos resucitó. Ahora debemos vivir para Cristo, y no solo esto, sino que también nos da como herencia todas sus riquezas en gloria, no solo en la vida presente, sino también en la eternidad. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora nos vamos al eje central de esta reflexión. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí nos vamos a detener un poco, porque resulta que cuando la gracia y la fe se hacen inseparables, dan como resultado la salvación. Y quiero ilustrarlo como una serie de eslabones que al juntarse se convierten en una cadena. Veamos algunos aspectos de la gracia para que entendamos cómo se manifiesta esta, para que el hombre pueda ser rescatado, es decir, que reciba la salvación. En primer lugar, hablemos de la propiciación. Esta palabra se asocia con Cristo como la ofrenda para aplacar, apaciguar, contener la ira de Dios contra los hombres por sus pecados. Él se puso en lugar nuestro para restaurar la comunión consigo mismo. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La puerta de la salvación está abierta para aquellos que la quieran tomar. No hay acepción de personas. En segundo lugar, hablemos de la redención. En la antigüedad, redimir se refería a que una persona cercana, pariente, amigo,
compraba a otro para sacarlo de la condición de esclavitud, rescatarlo de aquel yugo en donde se encontraba. En la gracia es similar. Cristo pagó el precio por nosotros para sacarnos de la esclavitud del pecado y de la condición que era la condenación eterna. Efesios 1, 6, 7 dicen: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En tercer lugar vemos la justificación. Esta palabra es conocida por muchos, pero muy poco comprendida. Segunda los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Vayamos al asunto. El problema del ser humano ante Dios es legal. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y esto lo podemos recordar en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Él, por ser un juez justo, no pasa por alto el pecado. Ahora, si nos preguntamos, ¿cómo el hombre se pone a cuentas con Él? Sencillo, déjeme explicarle. Mi expediente no es bueno ante dicho Dios. Debo buscar al mejor abogado para convencerlo. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Presenta la condición nuestra de pecado ante su Padre y allí se emite la sentencia sobre este juez. Perdonado y somos declarados justos ante tal situación. Como si hubiésemos cumplido con su demanda ante su justicia perfecta, pero realmente quien la cumplió fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él aboga por nosotros ante el Padre. Otro aspecto de la justificación la encontramos en Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Observamos aquí implícitamente que el problema del hombre con Dios también es relacional. Al ofender a nuestro Creador en desobediencia, se produjo una enemistad. Asimismo, notamos en estos versículos que Cristo nos reconcilia y además nos hace partícipes de su gracia. Entonces quiere decir que después que estábamos en condiciones desfavorables, ahora pasamos a un estatus privilegiado. Ahora hablemos de la santificación. Empecemos por su raíz, del griego charis, que significa separados, apartados para Dios, con el propósito de que vivamos como a Él le agrada, es decir, para Él. También significa dedicación, consagración. En otras palabras, ahora le pertenecemos. La santificación se lleva a cabo mediante un proceso. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, es santificada. Primera los Corintios 6:11 lo señala. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En primera fase, esto es lo que garantiza por medio de la gracia la salvación. Y para entenderlo mejor vayamos a Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ustedes creen que el hombre puede alcanzar la santidad por sus propios méritos? En ninguna manera.
Sin recibir esa santidad que es dada por la gracia, no se puede alcanzar la salvación. Una segunda fase es el llamado del Señor a caminar en santidad. Primera de Pedro 1, desde el verso 13 al 16, dicen: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sé sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Aquí la santificación muestra el carácter que debe desarrollar el creyente. Los frutos del Espíritu Santo deben ser evidentes en nuestra vida. Cada día debemos crecer espiritualmente en vías de alcanzar la madurez que Dios quiere. Seamos obedientes, fieles en la búsqueda de imitar al Señor en su santidad. En esta etapa todo nuestro ser debe estar anclada, como lo dice Romanos 14, 8 y 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. También Tito 2, 11 y 12 enseñan: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La última etapa de la santificación será otorgado a los hijos de Dios con el cuerpo de gloria que nos dará el Señor, y la salvación será vista con la vida eterna delante de su presencia. Primera los Corintios 15, 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Qué palabra tan alentadora tenemos, mis amados hermanos. Y si alguien que todavía no conoce al Señor, le animo a que hagas estas palabras para usted, abriéndole el corazón a nuestro Señor Jesucristo para que viva en ti y para que todas estas riquezas celestiales sean tuyas. Ahora nos vamos con el otro eslabón de esta cadena, la fe. Observemos por qué sigue siendo gracia. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fe en el hombre no es otra cosa que la respuesta a lo que ofrece la gracia de Dios según el libre albedrío que hemos recibido. El creer, arrepentirse, estar convencido, confiar, obedecer, ser fiel, es el Espíritu Santo obrando en la persona. Es de entender que no soy salvo por la fe, es a través de ella. Igualmente, no somos bendecidos por medio de la oración, sino que somos bendecidos por la obediencia. La mesa está servida. Es el hombre quien toma la decisión de tomarla o dejarla. Si hemos comprendido esta unión perfecta de eslabones que Dios ha trazado para provecho del hombre, ¿qué le diríamos a los que dicen que la salvación se pierde? Perdido está el hombre apartado de Dios. Nadie puede juzgar a otro de que si es salvo o no. Este asunto es
único y es exclusivo del Señor. Usted y yo solo somos instrumentos de su gracia. Y para aquellos que simpatizaron de la gracia, pero que no la recibieron, la mejor respuesta está en 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Asimismo, Mateo 7:21 expresa claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Finalmente, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Recordemos también lo que dice 2 Corintios 5:17. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquí está el propósito por el cual la gracia de Dios nos ha impregnado con su amor. No es solo deme, sino también toma. Vendrán muchas dificultades a nuestra vida, aflicción, pero no dejemos de perseverar en todo lo que Dios hizo a nuestro favor. Recordemos lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido, es decir, convencido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre Celestial, te agradezco por tu gracia. Sin ella, nunca hubiésemos alcanzado tu santidad, tu justificación. Gracias por ofrecerte y pagar lo que nosotros debíamos. Ayúdanos a transitar en esta vida como es de tu agrado. En Cristo Jesús te alabamos y te damos muchas gracias. Amén.